y mi voz irá contigo. Hoy os voy a contar un capítulo de mi vida. Hoy os voy a contar un relato que es un poco desgarrador y lo hago con el ánimo de ayudar a muchas otras víctimas que, como yo, están o han sufrido de mobbing. Sí, en su día, cuando yo era ejecutiva de recursos humanos, sufrí mobbing, un asesinato profesional y psicológico en todos los aspectos. Es absolutamente un trauma con T mayúscula que me habrá marcado de por vida. Y vamos a empezar contándoos un poquito de mi vida. Yo estudié psicología, hice las dos especialidades, clínica e industrial, y cuando estaba en tercero de carrera fui voluntaria en un hospital psiquiátrico famoso de la Orden de San Juan de Dios en Madrid y vi que era imposible que yo me dedicara a cuidar de los demás desde la salud mental sin mucha más formación. Creo que recién salidos de la carrera, por mucho máster que hagas, estamos todavía muy verdes, muy pajaritos para podernos dedicar a la salud mental. Por tanto, comencé a trabajar en el ámbito de recursos humanos, lo que yo ya veía como un mundo de tiburones. Desde el principio me di cuenta. En mi primera multinacional, una multinacional de ascensores, conocí a mi marido y a mi gran amiga Berta. Fue un momento maravilloso, de un gran desarrollo profesional, y ahí me embarqué en lo que era el desarrollo de personas, la formación, selección de personal, comunicación interna, todo. Fue una época maravillosa y quise dar un salto y me fui a otra multinacional. He de decir que esa jefa, esa amiga Berta, fue mi jefa. A día de hoy seguimos manteniendo el contacto, nos llamamos semanalmente y nos queremos muchísimo. Es una de mis mejores amigas. Por tanto, no todos los jefes son tóxicos, ni la víctima es la que ocasiona el mobbing. Esto que quede entredicho. De ahí me voy a la gran multinacional de telecomunicaciones de España, que no voy a mencionar su nombre, y quien me selecciona es precisamente la persona que me hace mobbing, pero más tarde. Es una mujer con una gran herida, y ahí también empiezo a trabajar muy duramente. Yo siempre he sido una gran profesional que he cumplido mis objetivos. En aquel momento había muchísimo movimiento en aquella empresa y empezó a salir mucha gente, bastante gente. Y al final una de las personas que salen soy yo de aquella compañía tras varios años. Y bueno, de ahí también conservo grandes amigos a día de hoy. Y esta señora sale un poquito después de mí, a la cual en ese momento también la hacen un tanto de acoso. De ahí, una de las personas de este grupo me llama para trabajar en otra gran compañía y estoy unos pocos meses con esta persona, que también era mi jefe. Sigo manteniendo contacto a día de hoy. Nos seguimos ayudando en muchas situaciones que nos han ocurrido a lo largo de la vida, con lo cual sigo insistiendo en que solo con esa persona me tropecé. En que la víctima no es la culpable de lo que le ocurre. A partir de ahí, en aquella compañía, pues en la multinacional de telecomunicaciones, ocurren muchas cosas, muchas presiones, sale lo peor de todas las personas y empiezo a percibir muy bien cómo es esta señora. De hecho, cuando yo salgo, que justo firmaba para la hipoteca de esta casa, de mi casa, siento paz. La verdad es que sentí mucha paz porque había tanta presión. Estábamos todos paranoides en aquella organización por todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, de ahí me voy a esa otra compañía y cuando estoy unos meses ella encuentra un trabajo en una gran organización nacional, que lo consigue gracias a mí, porque contactaron conmigo un headhunter y le pasé su contacto. Entonces ella me llama para que forme parte del equipo. Había que crear todo el equipo de recursos humanos y ya en su primera llamada yo siento que me está como comprando. Algo había cambiado en ella y yo ya siento como que me estaba comprando. En aquella compañía los salarios eran muy elevados y entonces se me pagaba mucho más de lo que yo venía percibiendo, pero igual que ella, igual que a todos. Y entonces yo ya sentí como que, ¿qué pasa? Que me estás comprando, que ya sentía algo diferente. Justo yo entro para formar parte de ese equipo donde antes desempeñaba las funciones una profesional que seguía en la compañía y que denunció a esta persona, a mi acosadora, también por acoso, ¿vale? Que no se nos olvide. Bueno, ¿y por qué percibo o recibo ese acoso? Lo primero que tenemos que decir es que esta mujer
sufre de acoso anteriormente, como he dicho, en una de nuestras compañías. A partir de aquí, ella tiene una herida, un trauma que no sana y se muestra llena de inseguridades en esta nueva compañía y quiere ejecutar todos los proyectos que tenemos entre manos. ¿Y cómo lo hace? No desde un liderazgo y una gestión como se considera al uso y sobre todo en el ámbito de recursos humanos, sino desde el miedo. Ella era la primera que tenía miedo porque se sentía absolutamente insegura y ejercía su liderazgo desde este lugar. De hecho, hay un momento en el que me dice, esto es muy fuerte, no hay que facilitar la vida a la gente, hay que hacerles que sientan miedo y desde ese lugar colaborarán mejor. Os lo digo desde, esto lo decía una persona que ha ocupado distintos cargos de recursos humanos, pero ha llegado a organismos muy elevados a nivel nacional de gestión de directivos y de personal. Ojo, ojo. Desde el miedo colaborarán mejor. De hecho, en jornada reducida, en jornada de verano, perdón, cuando salíamos a las 3, era una persona que se paseaba por los distintos despachos para ver qué directivos estaban trabajando y quiénes no. Era increíble. Pero ¿por qué me hizo móvil? Simplemente, con el tiempo, claro, todo eso fue muy sutil, yo no me estaba dando cuenta de muchas cosas, pero con el tiempo una se da cuenta, porque además aprende sobre lo que es el móvil, lo que es el acoso, y yo me di cuenta de que lo que más le molestaba era mi liderazgo. Yo era una persona que me llevaba muy bien con la gente, una persona muy afable, muy confiable, muy amable, cosa que ella no era tanto, y además en el ámbito mío, en el ámbito de desarrollo de recursos humanos, yo era una persona de mucho prestigio, o sea, sabía bastante. Y claro, todo esto lo generaba más inseguridad. Por tanto, ella no podía soportar que yo tuviese más, ¿cómo decir? Que tuviera una reputación mayor a la suya, sobre todo en mi ámbito. Ella era directora, yo colgaba de ella. Ella no podía hacerlo. Entonces, para que os hagáis una idea, yo ahí me quedo embarazada de mi primer hijo. Yo trabajaba a destajos. Siempre he sido una mujer que si hacía falta pasar ahí la noche porque teníamos que presentar el Forzen al día siguiente, yo pasaba la noche como una más con todo mi equipo. Yo no me iba a dormir, yo me quedaba ahí con ellos y sacábamos todo lo que hiciera falta. Yo me iba con mi maletita a abrir sucursales cuando estaba embarazada de mi primer hijo y podía tener 13 entrevistas en un día, que era una barbaridad. Yo embarazada de mi hijo. Cuando estaba de 7 meses, llega un directivo a mi despacho y me ve que estoy encorvada. Me dolía muchísimo la ingle y me dice, pero Sonia, ¿qué haces aquí? Digo, es que me duele mucho. Ya, pero ¿qué haces aquí? Llama a tu médico ahora mismo. Me acuerdo que no se fue de mi despacho porque yo soy muy bruta y seguía, hasta que yo no llamé a mi médico. Mi médico me dijo, Sonia, vete directamente al hospital. Ella, por supuesto, en ningún momento me preguntó, se preocupó por mí y cuando ahí me dieron ya la baja, claro, por embarazo de alto riesgo, y eso fue el primer motivo que a ella le sienta muy mal. Yo insisto en que soy una gran trabajadora. Ya empiezo a sentirme, y ella me hace sentir culpable porque yo me he ido antes de los 9 meses de embarazo. ¿Qué hace aquí Sonia? Que como necesitaba demostrar que su valía profesional era la mejor y que no paraba de trabajar, ¿qué hice? Y con su sentimiento de culpa que me hacía, que llamada tras llamada, cuando preguntaba por mi hijo, era, ¿pero cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Pues me reincorporé antes de mi baja maternal, en el primer embarazo. A partir de ahí, yo sigo trabajando como si nada, pero me quedo embarazada a los 2 años de mi segundo hijo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el segundo mes de embarazo, en una de las visitas al ginecólogo, tenía la tensión por las nubes. De nuevo me dejan ingresada. A partir de ahí yo no puedo volver a trabajar. Y esto es el culmen o el inicio del móvil. Ella no podía soportar ni sostener que yo no estuviese ahí trabajando por y para ella. Yo no pude volver a trabajar. Tenía un embarazo de alto riesgo. A partir de aquí, la gran profesional que se había llevado de una empresa a otra porque ya había trabajado conmigo, resulta que ya no le servía y a partir de aquí se empieza a defenestrar mi trayectoria profesional. Yo soy una jeta porque tengo un embarazo de alto riesgo y no puedo volver a trabajar. Pero lo más gracioso es que yo me empiezo a dar cuenta ahí de que pasa algo. Porque cuando yo estoy en mi casa,
tranquilamente, yo tenía la tensión muy bien, pero cuando iba al médico me subía la tensión, entonces no me daban el alta. Entonces yo empecé a detectar, pero ¿qué es lo que me está pasando? Ahí mi sistema nervioso me estaba avisando. Sonia tenía miedo. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo un acoso o una manipulación por parte de esta señora a nivel silencioso y mi nivel de exigencia hacía que yo estuviera en alerta, en alarma continua. Por tanto, mi hijo, siempre digo, mi hijo en mi embarazo me avisó y me di cuenta por primera vez de que esta señora me estaba manipulando. Cuando yo volví, todo ya fue diferente. Pero, ¿por qué? Porque como me di cuenta absolutamente de todo, por ejemplo, cuando yo quería salir con mi primer hijo, teníamos un horario hasta las 5, yo me quedaba hasta las 7 y yo a las 7 decía, me voy porque le quería dar el pecho a mi primer hijo, Sergio. Y ella siempre se metía en el despacho, se aprendía la lección y se metía en el despacho para que yo no me fuese a casa. Había otra cosita que le molestaba, que yo fuese una gran madre. Ella también tenía 2 hijos y para nada. Hay un episodio que un viernes a las 3 de la tarde me mete en su despacho, estábamos hablando, claro, para que yo no fuese, a las 3 de la tarde cuando salíamos, para que yo no me fuese, para seguir ahí comiendo de su mano, ¿no? Había un consultor que decía, tú Sonia eres el Rottweiler de esta señora. Y no le faltaba razón. Yo era su perrito que azuzaba y que azotaba para que yo ejecutase. Pero yo no me daba cuenta, ¿eh? Y asumo toda mi responsabilidad. A las 3 de la tarde estaba yo en su despacho y cuando ya hace el repaso conmigo, estamos pues casi hasta las 4, me dice, bueno, me voy al hospital que mi hijo se ha caído. A su hijo ese día le estaban operando. No voy a decir de qué. Le estaban operando. Imaginaros qué tipo de persona era, ¿vale? Y seguía ahí en el despacho esperando. Bueno, había muchos detalles muy sutiles que yo no me daba cuenta. Por ejemplo, en aquella compañía se fueron poniendo los móviles a todos los directivos de cierto nivel. Yo fui la última, muchos meses después, a la que pusieron el móvil, porque ella nunca lo pidió para mí. Solo que el responsable del servicio de informática se dio cuenta y me lo puso. Ella, que era quien lo tenía que solicitar, jamás me lo puso. Otro de los detalles es, jamás me subió el salario porque yo ya estaba suficientemente bien pagada, pero ella sí se subía su salario. Además, se mofaba de ello en mi rostro, ya que todo el presupuesto laboral estaba en mis manos, todo el tema salarial estaba en mis manos. Os contaré otra hazaña, decía un compañero nuestro. Somos como las ovejas que estamos aquí en el corralito con el lobo y a ver cuándo nos come el lobo. Pero sin embargo, si el lobo de repente nos dice, ay, que has hecho algo bien y nos da así en el lomito, tenemos hasta un orgasmo que nos genera un éxtasis que te mueres. Porque era así con todo el mundo, no solo conmigo. Yo era su Rottweiler, con lo cual conmigo más. Pero era así con todo el mundo. Eh, eh, Continuamente nos despreciaba, nos desprestigiaba a nivel laboral para exigirnos más y más. Y estábamos todos absolutamente en sistema de alerta. Otro detalle es, una de mis grandes amigas de la universidad entra a trabajar por mí como secretaria suya. Bueno, pues aquí empezó también uno de los comienzos de todo este proceso de acoso, porque ella no soportaba, yo siempre me iba a comer con esta señora, entonces cuando entra mi amiga me voy a comer con mi amiga, no siempre, pero de vez en cuando no soportaba, entonces la ponía ella a trabajo, tuvo algún tipo de comportamiento un tanto agresivo con ella y finalmente en la baja de mi segundo hijo se la lleva con otro directivo porque no quería que estuviese conmigo. Luego os contaré un detalle de esta amiga mía. ¿Qué empezó y por qué empezó la gran brecha del mobbing? ¿Por qué de repente yo me convierto en la víctima del perpetrador? En este caso, perpetradora. Bueno, pues ni más ni menos que como me doy cuenta en mi embarazo de todo lo que estaba pasando, en el embarazo de mi segundo hijo, yo decido cogerme una jornada reducida. Una jornada reducida de un cuarto de hora. Yo quería seguir cumpliendo absolutamente con todos mis objetivos. Yo sabía que iba a trabajar de manera muy dura y tal, pero propongo un cambio de horario para salir un poquito antes, hacer una jornada intensiva y se me permite, porque no podían decir que no. Pero claro, a partir de ahí ella se da cuenta que yo le estoy plantando cara, dejo de ser su animal de compañía, dejo de ser su Rottweiler y a por todas. Porque además yo era subdirectora de recursos humanos. ¿Qué iban a hacer todas las demás mujeres de esa compañía? Pues seguidamente después de mí empezaron a cogerse esas jornadas reducidas y ella no lo podía soportar.
Ella, insisto, no la compañía. Ella no podía soportar. A partir de ahí comienza todo. Para que os hagáis una idea, desde mi área que se llevaba conciliación laboral, conseguimos recibir el mayor trofeo o premio de conciliación laboral y profesional a nivel del Ministerio de Trabajo. Lo recogió ella. Y mientras tanto me estaba ocurriendo a mí todo esto. Daros cuenta de la falsa y de la falsedad de ciertas compañías. Yo sentía que tenía un cocodrilo en mi despacho. A partir de ahí todo cambió, ¿vale? Fue agotador. Todo el mundo me boicoteaba, mi propio equipo, el resto de las áreas. Yo sentía como que tenía un cocodrilo en mi despacho y en cualquier momento me iba a morder. Por tanto, yo no podía parar de estar en alerta, en alarma. Yo estaba muy nerviosa. Daros cuenta que yo tenía 2 niños muy pequeños, Sergio con 2 años y medio más o menos y Ernesto con meses. Para mí la situación era insostenible. Soñaba con ella todas las noches, no podía dormir. Yo que en mi primer embarazo había dejado de fumar, tenía mucha ansia, quería comer. Bueno, fue horroroso. El desprestigio profesional por haberme cogido una jornada reducida en ese momento fue increíble. Yo no quería renunciar a lo que había luchado y me lo había currado durante tantos años. O sea, era increíble que yo tuviese que renunciar, porque ella lo que pretendía era, o sea, cuando el perpetrador lo que quiere es dejar cao a la víctima para que la víctima se vaya. Ella lo que pretendía haciéndome todo ese vacío, toda esa exclusión, era que yo me fuese, que yo no renunciase a mi puesto de trabajo. ¿Pero por qué me iba a renunciar yo? Por pedirme un cuarto de hora de jornada reducida, que por supuesto luego hicieron una política de empresa que ya no se podía pedir un cuarto de hora y lo hicieron a propósito para que me pidiera más o volviera a mi jornada anterior y no lo hice. Bueno, pues casualidades de la vida, enseguida me quedo embarazada de mi tercer hijo. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que eso ya fue a degüello. Yo no me encontraba nada bien a nivel emocional, pero en ese momento es la primera vez que yo acudo a un psicólogo especialista en mobbing, que todos vosotros habéis visto en la televisión, etcétera, etcétera, y me hace un test pericial, que siempre lo hacía, por si teníamos que ir a juicio. Mi estado anímico era que daba un 95% de estado depresivo y de estrés postraumático. Imaginaros, yo estaba llena de ansiedad, lloraba por todo, insomnio, era horroroso, muchísimo estrés. Intenté por todos los medios sostenerme, seguir cumpliendo mis objetivos, lidiar con mis recursos. Yo tenía un equipo muy grande bajo mi cargo, pero ellos ya, vamos, no podían actuar de la misma manera respecto a mí porque ella era la jefa de todos y sabían quién mandaba, no era yo. Había defenestrado todo mi honor y toda mi reputación a nivel profesional, pero yo quería plantarle cara. Tenía muy claro cuál era mi objetivo, conciliar mi vida personal, que era mi familia, con mi vida profesional, con todo lo que había conseguido hasta ese momento, y yo no dejé de rendir en ningún momento, que os quede claro. Pero estando embarazada, a los 4 meses, mi doctora vio en el estado en el que estaba y dice, Sonia, baja. Yo estaba demasiado triste. Pobres embarazos de mis hijos, la verdad. Es importante que el día de mañana yo les cuente todo esto porque a cada uno de ellos les ha podido influir en su estado, claramente. A partir de ahí me dan la baja y cuando doy a luz ellos ya quieren negociar conmigo, ya no les interesaba que yo volviese. ¿Y cuál era el objetivo de la negociación? Pues ni más ni menos que me decían, bueno, como tu marido es directivo y gana mucho dinero y tú te quieres ocupar de tu familia, pues llegamos a un acuerdo, tú te vas y aquí no ha pasado nada. Claro, ellos no podían utilizar que yo tenía una jornada reducida, lo que querían era que me fuera. Por supuesto que esta negociación no se hizo en la empresa, me llamaron en una cafetería, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo aluciné con esta mujer que había venido hasta mi boda, que parecía que no me conociera. A mí en la anterior compañía donde ella me seleccionó, me ofrecieron irme a abrir Latinoamérica. O sea, mi prestigio era mi prestigio. Y de hecho yo no me fui también por un tema familiar. Eh, Ella sabía perfectamente que yo había luchado muy alto para conseguir ese nivel y a partir de ahí yo ya poder conciliar con mi familia. Era el momento de formar mi familia, cada uno tenemos un momento vital. Pero bueno, en esa compañía no les interesaba tener una manager de recursos humanos que había cogido una jornada reducida y que además había tenido una baja por embarazo de alto riesgo. Así que nada, yo volví en mi puesto de trabajo y aquello ya sí que fue horroroso.
Aquello no os lo podéis imaginar cómo fue. Imaginaos, yo me iba por la mañana y por la tarde se quedaba todo el equipo. Mascullaban, por ejemplo, un nuevo proyecto, ¿vale? Algo. Y el día siguiente por la mañana, yo según llegaba me decían, tienes una reunión a las 9 de la mañana. Entonces me juntaban ahí en esa reunión con otros directivos de otras áreas y hablaban sobre el proyecto que me habían preparado por la tarde y que por supuesto no me habían informado, no me habían mandado un mail sobre ello, nada. Y entonces lo había hecho ella con la gente de mi equipo y empezaban a preguntarme sobre el proyecto y por supuesto que yo no sabía nada, se había hecho la tarde anterior en la que yo estaba con mi jornada reducida. Me llamaba por la tarde. De esa manera, el desprestigio, os podéis imaginar, o sea, los directores me decían, pero tú por qué no sabes esto, lo deberías saber. O sea, era como ella iba liderando, tocando bien toda la orquesta para, al final, excluirme y aniquilarme psicológica y profesionalmente. Todo era de una manera muy sutil, ¿eh? Quiero que os quede claro que todo era muy sutil. Toda la compañía estaba sobre aviso. Yo creo que hubo hasta escuchas y hasta micrófonos, pero no lo puedo cerciorar. Ellos estaban preparando de muchas pruebas, pero yo también, ¿vale? Por ejemplo, otra de las cosas es, sin que yo estuviese, había promocionado a una persona de mi equipo y ni siquiera me lo dijo. Pues si yo soy subdirectora de recursos humanos y promocionas a alguien de mi equipo y no me lo dices, mal vamos, ¿no? Y de esa manera iba comprando a todas las personas de mi equipo para que todos se pusieran en contra. Hubo un momento que nadie se atrevía a entrar en mi despacho. Otra de las cosas que hacía era organizar todo eran trampas. Por ejemplo, organizó un curso donde se iba a hacer para directivos donde se iba a hacer una evaluación 360 grados. Claramente yo sabía por dónde iban. Pero como ese curso también se impartía por la tarde, yo dije, yo tengo jornada reducida, no puedo ir. Entonces, yo recibía llamadas por la tarde para reuniones y, por supuesto, yo estaba en mi jornada reducida y no podía ir. Toda la compañía sabían que tenían que desprestigiar a Sonia y aniquilarla para que Sonia, no pudiera más y se fuera. Daros cuenta que yo estaba con 3 niños muy pequeños, se llevan 3 años entre ellos. Solo hubo una persona que me apoyó. Solo hubo una persona del servicio médico que se dio cuenta de todo y me apoyó. Por supuesto, esa persona, según salí yo, después salió ella. Mi amiga, esa amiga a la que yo le di mi ramo de flores el día de mi boda, que la metí ahí como secretaria suya, mi padre un día fue a la empresa y estaba yo hablando con mi padre y pasa esta chica y no me saluda. Y dice mi padre, ahora entiendo todo. Dejó de saludarme porque para ella era más importante su trabajo que mi amistad. Fue horroroso. O sea, no os podéis imaginar el vacío, la exclusión, todo. Entonces, hay un momento que yo estoy con mi madre, me acuerdo, tomándome algo y me dice, Sonia, ¿a ti te merece la pena todo esto? Porque yo estaba absolutamente disociada, triste, ausente. No, imaginaros una madre de 3 niños bebés. Y dije no. Y entonces decido plantar cara. Me hago con muchas pruebas, voy a 3 abogados de alto prestigio aquí a nivel nacional y todos me decían lo mismo, vete a un psicólogo y vete a la compañía. Hasta que di con el gran Nicolás Martín. Cuando necesitéis un gran abogado, de verdad, contar con él. Es estupendo. No es que plantara cara, es que también se llenó de pruebas, ¡bum! Y a por todas. Fuimos a por todas. Como ya os he dicho, ellos estaban reuniendo pruebas, pero nosotros también. Yo había sido su mano derecha y sabía perfectamente cómo funcionaba esta mujer, lo que iba a hacer. Entonces, claramente yo también me preparé, pero el día antes de sus vacaciones, algo que suelía hacer, me dio una carta que no era sancionadora ni nada por el estilo, pero era prueba definitiva, ¿no? Una carta donde se decía que yo no había ido no ejercía mis funciones. Deciros que me ponía unos objetivos absolutamente irrealistas, no se podían cumplir, que no estaba cuidando de mi equipo, que no había ido a ese famoso curso que me habían puesto por la tarde, que no acudía a las llamadas por la tarde. Y bueno, pues este maravilloso abogado mío lo que hizo es que esto no es una carta de sanción, vamos nosotros al SMAC a decir que esto está ocurriendo. Y es lo que hicimos. A partir de aquí llega el verano y para que os hagáis una idea, el 14 de agosto, día de mi cumpleaños, yo recibo un burofax. ¿Para qué? Para desestabilizarme. No me acuerdo muy bien lo que venía en aquel burofax, no me acuerdo muy bien, fijaros, pero efectivamente lo consiguió. Ese día yo estaba más intranquila, aquellas vacaciones fueron horrorosas. Yo estaba continuamente con el abogado a ver cómo lo hacíamos. De hecho, ya la recomendación fue que yo no volviese porque ya estábamos en plenas negociaciones. Unas negociaciones que claramente terminaron, mi abogado siempre decía, ve a juicio, pero yo no estaba fuerte, yo no tenía en ese momento
el valor de afrontar ese juicio con esos niños tan pequeños, ¿vale? Ellos iban llenos de pruebas, pero al final quien consiguió un acuerdo estupendísimo que llenó mi cuenta bancaria fui yo. Y también tuve que firmar una cartita donde se decía que a mí no me había pasado absolutamente nada, ¿vale? A cambio. Y también alguna otra cosa que prefiero no decir. Bueno, y a partir de ese momento, ¿qué ocurrió? Yo ya salí de aquella empresa, por fin, pero con un trauma muy grande, insisto, con una T muy grande. En ese momento me ofrecieron un puesto que para mí hubiese sido el puesto de mi vida, directora de recursos humanos de la Cruz Roja. Yo, una ONG, de hecho, la primera vez que yo mando un currículum según me licencio fue aquí, a la Cruz Roja. Y dije que no, yo ya no quería dedicarme al mundo de las organizaciones. Era un mundo de falsedad, de gente insegura, de un mundo de tiburones. Insisto, no todo el mundo, pero hay muchos perfiles así. Yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Sabía que tenía dinero en mi cuenta bancaria y dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? Monto un negocio, me dedico a vivir, ¿qué hago? Bueno, pues en ese momento miré hacia adentro y dije, pues voy a hacer que nadie más sufra por todo esto. Me voy a dedicar a cuidar cuidar, sí, ayudar a las personas, como lo que estoy haciendo. Yo tenía todo escrito, todo, grabado y escrito. Yo grabé todo lo que ocurrió en aquella empresa. ¿Para qué? Para defenderme. Y eso sirvió de mucho, aunque en teoría no serviría. Quería escribir un libro para poder ayudar a otras personas, pero sí que es verdad que yo en aquel momento empecé a hacer el máster en hipnosis ericksoniana y Teresa, quien lo lleva aquí en Madrid, me dio creo que un gran consejo. Sonia, olvídate de todo aquello. No escribas un libro, ya no hagas nada, dedícate a tus hijos y empezar de cero. Y eso es lo que hice. Me acuerdo que hice una obra en casa, tiré todo lo que tenía que ver con mi desarrollo profesional. Yo había recibido grandes premios, había estado en revistas, lo tiré todo, todo. Y me acuerdo que me llaman de la Universidad Politécnica de Cataluña para hacer un curso en un máster, para impartir un máster sobre competencias y recursos humanos. Me dicen, mándame el currículum, voy a echar mano de él, en aquel momento no lo teníamos todo grabado y tal, y mándame lo de las competencias, voy a echar mano de todas mis cosas de competencias laborales, y no tenía nada, empezaba de cero. Tuve que hacer mi currículum de cero, pero no hay nada como empezar de cero para poder sobrevivir. Y aquí os cuento mi gran herida. ¿Por qué yo sufrí acoso? Claramente, cuando una persona tiene una herida, tiene un trauma de la infancia, es la víctima perfecta para un perpetrador, que normalmente ese perpetrador también tiene un trauma de la infancia. Yo estaba necesitada de cariño, de reconocimiento y de validación. Por tanto, lo daba todo, todo. Yo hacía el pino puente, trabajaba horas, hacía lo que fuera necesario para conseguir el reconocimiento de ser perpetrador, en este caso perpetradora, y nunca era suficiente para ella. Por lo tanto, yo me exigía y daba más, y daba más, y daba más, hasta que mis hijos y mi nueva circunstancia vital no pudieron darle a esta señora lo que ella necesitaba. Normalmente la persona que hace mobbing necesita un chivo expiatorio y hay muchas situaciones o hay ¿por qué hacen mobbing? Pues o porque ya no les sirves, o porque no eres tan deshonesto como ellos, o porque te tienen envidia, y entonces hace que todo el grupo restante, toda la compañía, todo el departamento, pone en contra de ese chivo expiatorio. El acosador manipula a todo el mundo para que ese chivo expiatorio se le aniquile psicológicamente y huya, se vaya, ¿vale? ¿Por qué yo tengo ese trauma de pequeña? Yo lo cuento en alguno de mis podcasts de cómo sanar la herida materna. Y bueno, pues os cuento aquí brevemente. Yo tuve un hermano a los 6 años con síndrome Down que muere a los 8 años y mi madre, como os podéis imaginar, desde que nace hasta que muere, pues se dedica y se ocupa casi plenamente hacia él. Y yo me quedo como un poco desamparada. Absolutamente entendible lo que hizo mi madre. Cuando mi hermano fallece, mi madre coge una depresión. Entonces, ¿dónde estaba mamá para Sonia? No estaba. ¿Qué hace qué hace Sonia para que mamá le vea? Pues ser un poquito más rebelde, estudiar poco para que mamá le ayude. Pero Sonia seguía sin poder ser vista porque mamá no estaba del todo presente, ni papá, por supuesto, pero papá estaba el niño al que necesitas a mamá.
Entonces, a partir de ahí hago todo lo posible por ser validada. Entonces soy una absoluta salvadora. Hago todo por y para los demás, cuidar de los demás, trabajar aquí ayudando a los demás para que salgan de donde están. Hago todo menos ocuparme de mí, todo para ser vista. Una alma herida ha de sanar su herida aprendiendo a amarse. Y yo no sabía amarme a mí misma, yo tenía esa necesidad de afecto por parte de los demás, desde el exterior, no desde dentro. Y eso me llevó a lo que me llevó, a ese acoso laboral, sin más. Solo buscaba desde adulta el reconocimiento a través de mi profesionalidad, mi desempeño, y no era consciente de lo que me estaba ocurriendo. Por eso fui carne del perpetrador. Si yo no me quiero a mí misma, soy vulnerable, la gente me puede hacer daño. Así que lo más importante es aprender a quererse a sí mismo. Si tú estás en esta situación, si crees que para ti esto que te estoy contando te resuena, te pediría que hicieras una terapia psicológica cuanto antes, porque un alma herida es vulnerable. Un alma, aunque haya sido herida, pero se sienta fuerte, ya no es vulnerable. Así que acude a cualquier profesional. La semana que viene os hablaré más de lo que es el acoso. Hoy os he dado ciertas pinceladas, pero os he contado mi historia. Quería contaros mi historia. En un trauma con T grande. La semana que viene o la siguiente, mi siguiente podcast será sobre lo que es acoso laboral y cómo salir de él. Cualquier tipo de acoso es acoso. Esto es, estás en manos de un perpetrador, eres víctima de otra persona. A todos vosotros que estéis en esta situación, mucho ánimo, no estáis solos, aunque sé de vuestra soledad, y haceros grandes. Podéis con eso, seguro. Un beso muy grande. Y mi voz irá contigo.